La Epístola Universal a Santiago es una carta sumamente rica en vocabulario. En ocasiones aparecen palabras similares una tras otra, pero Santiago en realidad las utiliza con una gran precisión para comunicar de manera exacta el mensaje que tenía de parte de Dios para nosotros. De manera que a lo largo de este estudio me van ustedes a escuchar dar algunas definiciones o explicaciones sobre algunas palabras que nos ayudarán a comprender lo que Dios quiere de nosotros. Al mismo tiempo, no es una epístola como nada en la Escritura que debamos estudiar palabra por palabra sin tomar en cuenta cómo es que el autor va hilando todo el argumento, toda la cadena de ideas, cómo va transformando de un ejemplo a otro, a otra aplicación tal vez del mismo principio que está explicando. No es una carta sencilla, en muchas ocasiones precisamente porque nos enfocamos mucho en las palabras, y no está mal enfocarse en las palabras, pero siempre hay que verlas en el contexto de todo lo que está diciendo Santiago. Otra característica de esta carta es que es sumamente terrenal. Con esto lo que quiero decir es que si ustedes se fijan en la carta, con mucha frecuencia Santiago inicia las secciones con una frase que dice hermanos. Y entonces al hacer eso, él se pone exactamente en el mismo lugar, en las mismas situaciones de vida que cada uno de nosotros. Y ya desde ahí, desde esa posición donde él se ve como uno de nuestros hermanos, uno de nuestros iguales, comienza a exponer algunas situaciones que no son necesariamente deseables, algunas son sumamente indeseables, pero que eso no le quita lo común, la frecuencia con la que ocurre entre nosotros. Entonces, por ejemplo, el capítulo 4, que es lo que vamos a estudiar en esta ocasión, dice el versículo 11, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Si se fijan, empieza con ese hermanos, pero de inmediato dice, no murmuréis los unos de los otros. Y ahí nos preguntamos, bueno, pues en qué iglesia no sucede que haya murmuraciones. El 4.1, que es donde nosotros comenzaremos en esta tarde, dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? De nuevo el apóstol está considerando una situación sumamente común, de manera que nosotros nos preguntamos en nuestra iglesia, ¿nos sabe algo o nos está hablando al tanteo aquí Santiago? Y ya que entramos ahí, el versículo 1 dice de dónde vienen las guerras y los pleitos de entre vosotros. Santiago usa aquí, en esta sección que habla acerca del conflicto, desde los versículos 1 hasta el 6, habla de los conflictos humanos dentro de la iglesia. Y Santiago utiliza dos palabras, dice guerras y pleitos. Uno pensaría tal vez que son sinónimos, pero no lo son. En la primera parte, en guerra, el énfasis está en algo crónico, en una campaña completa que a veces nosotros llegamos a observar. Cuando es triste es que lleguemos a participar. Pero pleito, aunque también tiene una connotación similar, el énfasis más bien está en una batalla individual. Tal vez en el contexto de una guerra completa, pero está hablando más bien tal vez de esas discusiones entre personas que normalmente no pensaríamos nosotros que están enemistadas, pero que en algún momento sí se enfrentan por alguna situación. Y lo que nos explica Santiago es que normalmente el origen del conflicto no está en la materia de la disputa. Es decir, no está en que tal vez dos personas, dos hermanos, no se pongan de acuerdo a cómo resolver un cierto problema. No está en los detalles del presupuesto. No está en qué acciones apoyar. No está en qué comprar. No está en cómo evaluar el trabajo de una cierta persona. No está en cómo asignar ciertos recursos. No está en cómo retirarlos. No está en cómo promover. Está en nosotros mismos. Tal vez aquellas situaciones son solamente el pretexto, pero realmente lo que Santiago nos está diciendo, vean ustedes el versículo 1. Dice, no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. Vean que ustedes que aparece dos veces las palabras vosotros y habla de nuestras pasiones. Aquí la palabra lo que significa son los placeres o el deseo de satisfacernos a nosotros mismos. Es decir, el origen de los problemas entre los creyentes no está en las cosas externas, está dentro de nosotros mismos.
Y nos dice Santiago además que esos deleites combaten. Es una expresión militar que se refuerza con un énfasis en una continuidad y persistencia. Es decir, en el menor momento que los creyentes nos descuidamos, de nuevo surge esta tendencia para buscar satisfacernos a nosotros mismos. Y esto nos hace a todos y absolutamente todos los creyentes que seamos susceptibles. A pesar de que, como dice Santiago, dice que estos deseos combaten entre nuestros miembros. Santiago, siguiendo tal vez la analogía de Pablo de ver a la iglesia como los miembros de nuestro cuerpo, él lo sigue, pero lo que dice es que nuestros miembros, como si una mano le pegara a la otra, de repente con un pie me pego en la espinilla de la otra pierna. Esa es precisamente la imagen que nos está dando Santiago. Pero además es que nunca quedamos satisfechos. Nosotros podríamos llegar a pensar que si tan solamente aquella discusión sí la hubiéramos ganado, o que tal vez sí la ganamos porque de alguna manera las cosas se decidieron como nosotros las pensábamos, que podríamos quedar satisfechos, pero no es así. Siempre estaremos buscando una oportunidad más para volver a satisfacernos a nosotros mismos. Eso lo ven ustedes en el versículo 2. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, fíjense todas las cosas que se llegan a hacer y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. Y luego concluye aquí esta pequeña sección Santiago y dice, porque no pedís. Claro, aquí el énfasis en que no lo pedimos no está en que si tan solamente lo pidiéramos a Dios lo tendremos, porque veremos apenas en el versículo que sigue que ese no es el énfasis. Pero lo que es claro es que no estamos obteniendo lo que necesitamos o lo que pensamos que necesitamos porque lo estamos buscando nosotros mismos. ¿Cuál es la consecuencia de este deseo desordenado? Vean los versículos 3 y 4. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Ahí primero en el versículo 3 vemos precisamente que aun cuando algunas de esas cosas de repente las llegamos a pedir a Dios, tal vez por influencia de algunos de estos predicadores del Evangelio de la Prosperidad, donde no importa qué es lo que quisiéramos, tan solo con pedirlo a Dios, dicen ellos, lo tendríamos. Bueno, eso no está de acuerdo con las Escrituras, por lo que nos dice el versículo 3, porque pedimos mal y pedimos para gastar en nuestros deleites. Cuando pedimos de esa manera, en realidad seguimos en la dinámica del versículo 1, de satisfacernos a nosotros mismos con egoísmo. Pero en el versículo 4 también lo que vemos es que la consecuencia de esto es que nos estamos haciendo amigos del mundo, de lo que buscan los inconversos, de lo que busca el mundo que no conoce a Dios. Y cuando nos hacemos de esa manera, nosotros podríamos pensar que por estar en la iglesia seguimos participando de la comunión de Dios, pero lo que nos dice el versículo 4 es que nos hacemos enemigos de Dios. De manera que el apóstol ya nos explicó cuál es el origen del conflicto, ya nos dijo en los versículos 3 y 4 cuáles son las consecuencias de ese conflicto, pero también nos dice cómo se resuelve. Eso está en los versículos 5 y 6. Dice el versículo 5, ¿os pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Es decir, aun cuando el creyente, e incluso cuando está en medio de esa situación, de pelea, de lucha por alcanzar lo que Él quiere para su propia satisfacción, el Espíritu Santo que mora en nosotros, dice Santiago, que nos anhela celosamente. Es una frase difícil de entender, pero llena de un significado conmovedor, porque pudiera traducirse también así, que el Espíritu Santo, aún en eso, nos procura con amor. Cuando nuestro Dios ve que estamos incurriendo en nuestra falta, aún en esa situación, Él siempre está tratando de rescatarnos, de atraernos, de hacer ver las cosas como realmente son. Por eso dice el versículo 6, pero Él da mayor gracia. Igualmente no es una frase tan fácilmente comprensible, porque bueno, sí, Él da mayor gracia, pero mayor que qué. Bueno, que la situación que me está deteniendo. Si el Espíritu Santo ve que yo estoy yéndome, procurando satisfacer mis propios deleites, en ocasiones
no sanos, en ocasiones francamente pecaminosos, pero siempre egoístas, aún en esa situación, Él da todavía mayor gracia, todavía mayor poder de aquel con el que aquella cosa me está atrayendo. Pero para eso hay un requisito. Dice el versículo 6 también al final: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Mientras yo esté en una actitud donde yo diga, yo tengo la razón, es que lo merezco, es que el otro hermano me hizo, es que yo tengo mejores credenciales, es que estoy adoptando una actitud arrogante, soberbia, y con esa Dios se rehúsa a trabajar. Para que Él pueda sacarnos de esa espiral que solamente nos aleja, nos crea enemistades entre los creyentes, yo tengo que someterme al poder de Dios para que Él me indique el camino. De manera que en esta primera sección que nosotros vimos del 1 al 6, lo que nosotros estamos viendo es cómo Santiago nos invita a que esos odios, esos pleitos, los convirtamos en humildad bajo el poder del Espíritu Santo. Pero no es la única transformación que esta epístola nos dice que debe haber en la vida cristiana. También dice que debemos convertir la murmuración en la justicia. Eso lo vamos a encontrar en los versículos 7 al 12. Pero como yo les decía que Santiago hay que ir siguiendo perfectamente bien el hilo, vean ustedes cómo el 6 termina: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y luego el 7 nos dice: someteos pues, es decir, pues, por aquellas cosas que les había venido diciendo hasta el versículo 6, resistid al diablo y huirá de vosotros. Es necesario un alto, darnos cuenta de lo que está ocurriendo, resistir al diablo, y en ese momento nuestro Señor da mayor gracia, da mayor poder y nos permite salir adelante. Por eso es que en el versículo 7 nos invita a que nos acerquemos a Dios. En el 8 nos redice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Fíjense todas las palabras que hablan acerca del arrepentimiento, pero Santiago nos lo dice de varias maneras para lograr, como decimos coloquialmente, que nos caiga el 20. Dice: acercaos a Dios, limpiad las manos, purificad vuestros corazones. Todo esto nos está hablando de que tenemos que reaccionar, que tenemos que darnos cuenta que esos pleitos, que esas envidias están surgiendo de nuestros propios corazones. Los de doble ánimo, que los menciona el versículo 8, son los que dudan. ¿Se acuerdan que decíamos en los versículos anteriores que quien busca estas cosas se hace enemigo de Dios? Bueno, alguien de doble ánimo es alguien que pretende, no en el sentido de fingir, como a veces traducen mal, sino de buscar, de tener la intención de a la vez tener comunión con Dios y a la vez estar buscando las cosas del mundo. Esos son los de doble ánimo. Y lo que nos dice aquí el versículo 8 es que cuando estamos en esa situación, lo que debemos hacer es limpiar nuestros corazones, buscar hacer la voluntad de Dios. Esto nos trae muchas ventajas. Dicen los versículos 9 y 10: afligíos y lamentad y llorad. ¿Qué ventaja puede haber en esas actitudes? Es que fíjense que todas ellas describen la manera en que el creyente debe deplorar su propio pecado. Estas no son cosas para estar orgullosos. A veces, viendo hacia atrás, nosotros nos damos cuenta con pena cómo es que incurrimos en esto. Bueno, debemos deplorarlo. Eso es lo que significan. Esa es la idea que nos da: afligíos, lamentad y llorad. Pero no significa que esta deba ser la actitud permanente del creyente, porque los verbos lo que nos indican es más o menos lo siguiente: comiencen a afligirse, a lamentarse y a llorar. Es decir, dense cuenta de lo que está ocurriendo y deploren eso que ocurrió en el pasado. No significa que el creyente siempre debe estar afligido, lamentándose y llorándose. Está hablando de pecados en particular, los cuales, eso sí, debemos arrepentirnos y por lo tanto deplorarlos. Y dice que entonces que nuestra tristeza se va con... que nuestra risa
Es decir, esa que teníamos al estar buscando estas cosas se convierte en lloro y nuestro gozo, ese que aparentemente teníamos, en tristeza. Pero nos dice el versículo 10 cuál es la recompensa. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Claro, es que ¿cuál es la exaltación que estamos buscando? Si somos de doble ánimo, buscaremos a la vez tener comunión con los hermanos, participar en los cultos, pero también estarnos ganando las cosas del mundo. Y eso no se puede. Cuando realmente buscamos a Dios, nos hacemos humildes, permitimos que sea su poder el que nos exalte, ya no estamos en esa situación tratando de estar en los dos mundos. Estamos netamente del lado de lo que Dios nos pide. También en esta sección donde nosotros hemos estudiado que debemos convertir la murmuración en justicia, vean por qué lo dice. En los versículos 11 y 12 nos dice lo siguiente: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Uno pensaría de nuevo que qué relación tiene la murmuración, el hablar mal de otros hermanos, que eso es lo que significa murmurar, es hablar mal de otra persona, particularmente cuando la otra persona está ausente. Oigan, parece como que si el apóstol Santiago de repente hubiera logrado entrar a nuestras casas, ¿no? Y nos hubiera sorprendido tal vez durante la comida del domingo hablando mal de algún hermano. Parece como si el apóstol Santiago tuviera acceso a nuestras casas. Pero no es que tuviera acceso, es que él fue inspirado por el Espíritu de Dios, quien nos conoce profundamente. Pero tiene toda la relación, porque Santiago comenzó el capítulo hablando de los pleitos entre los hermanos. Nos dijo que esos nacen en el propio corazón. Aquí regresa precisamente a ese tema y lo aborda desde el punto de vista de esa soberbia, de la falta de humildad que ya ha venido diagnosticando en cada uno de nosotros. Vean lo que dice: el que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Cuando el creyente se pone a condenar, a juzgar y condenar a un hermano, realmente lo que nosotros hacemos es seleccionar de entre los preceptos de Dios, o lo que nosotros nos imaginamos que son los preceptos de Dios, aquellos consideramos que está violando a aquel hermano. Dejamos de ver nuestras propias faltas, pero al seleccionar específicamente esas faltas que nosotros vemos en los otros, estamos realmente creando como una ley en paralelo. Entresacamos de los preceptos de Dios los que nos convienen para juzgar al otro, pero en ese momento, sin darnos tal vez cuenta o sin hacerlo a propósito, pero haciéndolo en efecto, lo que estamos haciendo es convertirnos en legisladores, en quienes damos la ley, porque estamos desechando algunas partes, nos quedamos solamente con la que nos sirven, y esa es con la que nosotros queremos juzgar al hermano, pero lo juzgamos con la propia ley que nosotros dimos. La dimos porque la seleccionamos. Eso es precisamente de lo que nos está hablando Santiago. Pero Santiago de nuevo los llama a la humildad. El problema está en el corazón, que nos sentimos más que los otros, que pensamos que podemos y debemos satisfacernos a nosotros mismos, porque el 12 nos llama a la cordura. Nos dice: uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Santiago lo dice muy hábilmente. No menciona el nombre de Dios para que nosotros mismos lleguemos a la conclusión. Pero cuando hacemos eso, ¿en lugar de quién estamos tomando? En lugar de Dios, que es el único que realmente puede dar la ley. Por eso dice el versículo 12, uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Y nos pregunta: ¿pero tú quién eres para que juzgues a otro? Por eso ven ustedes que otra de las facetas de esta humildad que el Espíritu Santo quiere generar en cada uno de nosotros a la imagen de Cristo es que dejemos esas murmuraciones. Es un ejemplo más de aquel instrumento que nos genera los pleitos. Pero la murmuración, nos evidencia Santiago, tiene su raíz en nuestro corazón, no en las faltas del otro hermano. Tiene la raíz en nuestro corazón, que se convierte en un legislador que trata de tomar el papel de Dios, y eso es lo que Santiago nos está corrigiendo.
Y nos da Santiago en la última sección que podríamos llamar conviertan la arrogancia en fe, de los versículos 13 a 17, otro ejemplo de esa arrogancia, de esa soberbia que en ocasiones vive en el corazón del creyente. Dice el versículo 13 como una aplicación: vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Pensemos un momento, hermanos, cómo veíamos nosotros este año, digamos en febrero. Tal vez algunos de nosotros planeábamos cambiar de trabajo, o abordar algunos estudios, o hacer algún viaje, o hacer alguna compra, tal vez cambiar de residencia, abordar algún proyecto nuevo, dejar otro, visitar hermanos, tener alguna celebración. ¿Y qué pasó en marzo? Todos, absolutamente todos, tuvimos que cambiar de planes. Estoy absolutamente seguro que no hay uno solo de nosotros que pueda decir que está haciendo exactamente en este momento lo que había planeado desde febrero o de principios de marzo. Por eso es que el 14 precisamente nos llama la atención. Cuando no sabéis lo que será mañana. Es exactamente lo que nos está pasando. Porque ¿qué es vuestra vida? Dice el versículo 14. Ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Y si hay algo que estamos apreciando día tras día, tristemente es esta realidad que hace 2000 años el apóstol Santiago nos estaba indicando. Por eso nos dice el versículo 15. En lugar de esa arrogancia donde nosotros nos proponemos y pensamos que vamos a lograr cosas por nuestro esfuerzo, dice el 15 que deberíamos decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. No significa que no hagamos planes, hermanos. Lo que significa es que siempre debemos reconocer en todo momento que eso se logrará si Dios lo quiere y lo permite. Y de otra manera simplemente no pasará. Y nos advierte el versículo 16. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mal. Aquí usa el apóstol, como en otras ocasiones, palabras sumamente interesantes. Por ejemplo, la palabra que ahí menciona como arrogancia, soberbia particularmente, es una palabra que, déjenme decirlas, es la palabra alazón. Esta sí se las explico de esa manera porque es muy interesante la historia de la palabra. Deriva de otra palabra más antigua que es ale, que significaba vagabundo. Con el paso del tiempo, este ale se convirtió no solamente en un vagabundo, sino en un mercader ambulante. De esos que todavía en nuestras fechas podemos escuchar en los mercados, gritando a viva voz que tienen productos para curar todo, desde la caída del pelo hasta los males de riñones, que tiene la solución para todos los males. Por supuesto son fanfarrones, son engañadores, se están atribuyendo productos o cualidades a sus productos que no existen. Más tarde esa misma palabra ya derivó en alazón, y es aquella persona charlatán, fanfarrón, que se vende a sí mismo con cualidades que no tiene o que no las tiene en el grado que él está anunciando, o que anuncia enseñar verdades que él mismo no conoce. Así es como llama Santiago a esa persona, incluso creyente, que piensa que porque se propuso algo, que porque está poniendo empeño lo va a lograr, sin reconocer que está en las manos de Dios, que todo depende de él. Nos dice Santiago en el versículo 16, toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Santiago aterriza, jala todos los hilos en esta última frase, porque nos ha venido exponiendo a través de 3 secciones lo que Dios espera de nosotros. Espera el Señor de nosotros que convirtamos el odio en humildad para poder relacionarnos con los otros creyentes.
que convirtamos la murmuración en justicia y que convirtamos la arrogancia, la soberbia en humildad. Pero si ustedes se fijan a lo largo de todo este capítulo, lo que Santiago nos está haciendo ver es que debemos tener cuidado con el corazón, porque ahí puede haber soberbia. Y que ese es el origen de los pleitos, de las murmuraciones y de la arrogancia que no ve que siempre estamos en las manos de Dios. Pero nos exhorta a que si ya sabemos hacer lo bueno, no dejemos de hacerlo, porque entonces es pecado. ¿Cuál es lo bueno? Que lo hagamos. Y él lo dijo con toda claridad, que nos arrepintamos de ese gran pecado de la soberbia, de la arrogancia, que nos pongamos en las manos de Dios, confiados en que, como él explicó, cuando él ve ese corazón arrepentido, él da una gracia todavía mayor que el problema en el que nos hemos metido. Y por lo tanto, él, anhelándonos celosamente, nos restaura a la comunión con nuestro Dios. Hermanos, que Dios les bendiga y que aún ahora que estamos en casa, sin vernos unos a otros, extrañándonos ya seguramente, podamos reflexionar en estas cosas y buscar esos puntos donde hemos sido arrogantes, donde nos hemos convertido a nosotros mismos en jueces, en legisladores, sin darnos cuenta que solamente eso le corresponde a nuestro Dios. Que ahora que nuestros planes se han visto truncados, aprovechemos para reflexionar y reconocer que toda nuestra vida depende enteramente de Dios y que con Él podemos estar seguros si nos sometemos a su voluntad. Que Dios los bendiga.